te queremos dar gracias, Señor, por esta mañana en donde permites que hayamos llegado, en donde puedes reunir a la iglesia, esta congregación, Señor, para poder escuchar de tu palabra y aprender de ella, para también a través de los cantos poderte alabar y hacerlo con todo corazón. Dios, pues bien que estos cantos y especialmente estos salmos se cantaban en esta época tan especial de Pascua. Y Señor, pues esto les recordaba esas victorias, esas maravillosas victorias que tú tuviste, Padre mío, en estos tiempos de peregrinar en el desierto para los israelitas. Gracias, gracias Señor, porque podemos recordar esto, porque podemos recordar que así como lo fuiste con los israelitas, en tu fidelidad, así lo sigues siendo hoy en día, y lo sigues haciendo hoy con nosotros. Te queremos pedir, Señor, de una manera muy especial ahora por el pueblo de Israel y por esta situación que está sucediendo, de estos ataques que están teniendo ellos, Dios, para que tú, pues antes que nada, tus tiempos puedan ser cumplidos y que Dios, sobre todo, no el testimonio de Israel, sino el testimonio de tu gloria y de poder pueda ser palpable a este mundo, Dios, que tanto niega tu existencia, Señor, y que tanto aborrece, Señor, tu ley. Te queremos pedir también, Dios, de una manera muy especial por Margarita, para que en este tiempo de tribulación, para que en este tiempo de duelo, de luto, su corazón pueda ser sumamente confortado, Señor, con tus promesas. Y sobre todo, Dios, con la promesa de que tú tienes cuidado no solamente de nosotros y de nuestros seres queridos. Y Dios, que esta situación pues redunde en muchas bendiciones y especialmente en la salvación de la familia de Margarita. Te queremos pedir también por Pati López de Nava, para que, Señor, tú la cuides mucho. Sabemos que está pasando por un tiempo difícil. Guárdala, Dios, en su tratamiento. Permite que ella pueda, si así es tu voluntad, recuperar su salud, Señor, y lo dejamos todo esto, Padre, conscientes y entendiendo, Señor, y creyendo que tú tendrás las mejores respuestas a nuestra oración. Gracias, Padre, por esto, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y también te quiero pedir una manera muy especial por los que no pudieron llegar y que se están conectando, para que la tecnología no falle. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a ver la parte central, la parte medular del Salmo. Si quieren, siéntense, por favor. Y este es lo que hace muy singular a este Salmo, ¿no? La manera poética en que el salmista habla acerca de estos sucesos que nosotros ya bien los conocemos, ¿no? Y les había comentado, los había introducido un poquito la semana pasada al final del estudio, diciendo, bueno, el autor habla de estos dos eventos acerca del Mar Rojo y el Jordán. ¿Por qué habla? No sé si pensaron ustedes, meditaron un poquito acerca de esto. ¿Por qué habla de estos dos eventos, no? Y entre otras cosas de las que habla, ¿no? Y no sé si alguien pudo pensarlo, meditarlo. Si no, pues no se preocupen, vamos a verlo ahorita. Pero estos eventos están prácticamente conteniendo todo lo que es ese éxodo. ¿Qué nos falta? Finalmente, saben ustedes que después de la Pascua, pues por la mano poderosa de Dios, salió el pueblo de Israel al desierto. Y solamente por la mano poderosa de Dios iba a poder ser librado de sus enemigos e iba a poder pasar todo ese tiempo manteniéndose en el desierto. Y entonces, precisamente estos dos eventos, tanto el del Mar Rojo como el del Jordán, engloban y resumen todo lo que fue ese peregrinaje de Israel en el desierto. Pero hemos visto en otros salmos que se habla específicamente de todo lo que pasó.
se hablan de muchos otros milagros. Tenemos todo el Éxodo y todo el capítulo de Levíticos y Números, de todo lo que se hizo en ese tiempo, ¿no? Tanto los milagros de Dios como las infidelidades del pueblo de Israel. Sin embargo, esto no era lo más importante, sino lo más importante era hablar de este evento de redención del Antiguo Testamento, el Éxodo. Ajá. Está muy resumido todo esto que sucedió en 40 años en 2 eventos: el Mar Rojo y el Jordán. Vamos a profundizar un poquito acerca de esto en un momento más. Y es curioso. A ver, vamos a leerlo. Es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a ver de los versículos 3 al 6. No creo que nos alcance a ver más el día de hoy, pero dice: el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Quizás para la descripción de nuestro salmo, estos 2 versículos hubieran sido suficientes para esta parte intermedia. Ya de por sí son muy curiosos, porque se ve como si el mar hubiera visto a Dios y hubiera huido. Ajá, y lo mismo el Jordán. Y los montes, imagínate los montes saltando como carneros, ¿no? O como corderitos. Ahora, refuerza esto, y no solamente le da vida el autor, sino también hasta les pregunta como si ellos pudieran contestar: ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? Vemos aquí un trato especial. ¿Por qué razón este autor dice, no solamente le atribuye una cierta, como si tuvieran vida, ajá, sino además como si les pudieras preguntar qué fue, por qué podríamos hacerlo de esta manera? ¿Por qué huyeron? ¿Por qué huyó el Mar Rojo? ¿Por qué huyó el Jordán? ¿Por qué saltasteis como corderitos, tú collado, ¿no? Y dice, de alguna manera, Dios nos lleva, el autor más bien nos lleva a ver a través de esto, exaltar el poder de Dios. El Mar Rojo ni el Jordán dejaron de fluir sus corrientes porque haya habido ciertos elementos naturales, ajá, que hayan provocado eso, y que Dios los aprovechó para poder sacar a su templo, ¿no? a su pueblo. La otra vez estaba viendo bueno, hace mucho tiempo, estaba viendo un documental de lo que pasó en el Éxodo, y entonces había un chorro de conjeturas científicas. Lo que pasa es que esto sucedió, lo del Mar Rojo sucedió por esto y por lo otro, y esto coincidió con la caída de las codornices, en fin, empezó a decir una cantidad de cosas, y uno puede decir, qué interesante. Pero hace parecer como si Dios, más que un Dios poderoso, fuese un Dios oportunista. Pero aquí prácticamente el salmista nos está llevando a ver a un Dios que cuando quiere hacer las cosas, las hace, no aprovecha nada, no aprovecha un evento, ¿cómo se llama? Un evento natural, sino más bien Él es el que produce las cosas y el que tiene control de todas las cosas para poder hacer su voluntad. Ese es un Dios soberano, ¿no? Me impresiona porque precisamente esta pregunta dice, ¿por qué razón huiste? Ustedes hicieron para atrás tanto el Mar Rojo como el Jordán, y tú huiste, y ustedes brincaron como corderitos los montes. La respuesta la tiene el versículo 7, que no lo vamos a ver hoy, pero es la presencia de Dios. Precisamente, no fue el pueblo de Israel, ni fueron los elementos naturales, fue la presencia de Dios hizo que... Y esto se parece un poquito a esta parte de Apocalipsis 20:11, ¿no? Que lo dice de una manera parecida, ¿no? Fíjense cómo lo utiliza un autor muy distinto,
en una época muy distinta y aún en un idioma original muy distinto, ¿no? Porque este salmo está en hebreo, mientras que el Apocalipsis está en griego, el original. Y dice en Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado delante de él, una vez más la presencia de Dios, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El Sinaí, tú puedes ver el Sinaí cómo tembló, humeó y estaba al rojo, estaba caliente, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios en ese lugar, ¿no? Ajá. Y bueno, pues toda esta narración y estas preguntas no nos hace sino solamente ver el poder de Dios para hacer lo que se necesite hacer para cumplir su obra, para completar esa obra hermosa. ¿Dios está supeditado a esas leyes naturales? No. Él las creó, pero Él sabe cuándo hacer las cosas y Él tiene los tiempos para cada una cosa de ellas, ¿no? Bien. Los dos eventos que marcan estos primeros versículos. El mar lo vio y huyó, y el Jordán se volvió atrás. El primero nos habla muy al principio del Éxodo, como lo habíamos comentado, y fue la división del Mar Rojo para que los israelitas pasaran por él y sus perseguidores egipcios que los querían volver a matar y esclavizar, los quedaran atrapados y destruidos. ¿Por qué este evento fue tan importante? Porque este evento selló a través de este gran milagro la libertad del pueblo de Israel. Si ustedes se dan cuenta en el Éxodo, después de este evento, ya su vida tenía un cambio, un sello. Ellos ya no podían regresar por sí mismos y por la misma ruta a Egipto. Ellos era un poquito como cuando en algunas veces en la historia algunos han quemado naves para no regresar, ¿no? Como Cortés, ¿no? Y no, tenían que voltear a ver al camino que seguía por adelante y no voltear a ver de regreso al camino, porque no era un camino que no podían cruzar. Su vida ya no sería la misma vida que durante 400 años tenían en Egipto, como esclavos, como siervos, y físicamente ya no podían regresar por ese mismo camino, ¿no? Entonces, ese habla de ese sello, ¿no? Que fue el sello de su libertad. Ya no eran un pueblo esclavo, sino ya iban camino a ser una nación de Dios, que iba poco a poco en ese éxodo conformándolos, ¿no? Conformándolos como una nación ya ordenada, con leyes, con ejército, con todo lo que debe de ser, ¿no? El segundo evento, nos brincamos 40 años, y el segundo evento nos habla de ese final que ni siquiera Moisés lo vio, la travesía en el desierto. También la travesía del desierto a su habitación permanente. De una manera milagrosa también Dios detiene la corriente del Jordán, pero no era en cualquier época, sino también era en la época donde más caudal había. Para que Israel lograra pasar por la tierra de su posesión, hacia la tierra de la posesión, en donde iban a estar de una manera permanente. El comentarista Charles Spurgeon comentaba esto, ya les había comentado que de este comentarista este salmo le gusta mucho especialmente, y dice, es curioso que estos dos versículos se mencionan los dos eventos que tienen lugar al principio y al fin del Éxodo, dando a entender con esto el espíritu que es un mismo evento de liberación, una redención. El primero,
el primer evento, el del Mar Rojo, desencadenaría forzosamente el último, y así lo vio Dios. En nuestra redención también tenemos un primer evento que marca nuestra salvación, el evento del arrepentimiento y la salvación por fe, en donde deja atrás, en donde deja terminado nuestra vida de esclavitud al pecado y de servidumbre. En aquel entonces era servidumbre al faraón, nuestra servidumbre a Satanás. Y cuando nos arrepentimos y venimos a Cristo, y finalmente cuando muramos, y el segundo evento nos habla de finalmente cuando muramos y pasemos también ese Jordán, y estemos en nuestro hogar verdadero y eterno. Y así como los 40 años aquí no se mencionan, delante de la eternidad que viviremos con nuestro Salvador, nuestra vida haya sido 30, desde el evento de nuestra salvación hasta nuestro evento de nuestra llamada hacia la eternidad, hacia el Señor, pues nuestra vida va a ser como nada, ¿no? Así que es un mismo evento, ¿no? Y bien, pues en los versículos tanto 6 como 7, como 5 como 6, el salmista hace esta pregunta tanto al Mar Rojo como al Jordán y a los montes. ¿Por qué hicieron todo eso? ¿Por qué huyeron y brincaron como corderitos? Porque precisamente la presencia de Dios estaba ahí mismo. Esa presencia de Dios es la misma presencia, esa presencia de Dios de cuidado y de misericordia y de poder que tenía el pueblo de Israel, es la misma presencia de Dios para con su iglesia y para con nosotros en nuestra vida personal. ¿Qué fueron de aquellas grandes barreras, aquellos ríos caudalosos, aquellos grandes aquellos grandes problemas como el monte Sinaí, si nuestro Salvador está con nosotros? ¿No huyeron los cielos y la tierra, como vimos en Apocalipsis, delante de su trono? Este salmo está escrito de esta manera para tener como fruto principal el que podamos darnos cuenta del tamaño del Dios que tenemos y que en su gracia ha decidido morar con nosotros. Aquel Dios delante del cual los montes huyeron y las islas huyeron, es el Dios que ha decidido morar en su iglesia. ¿Y sabes qué es lo impresionante? Esto da mucho temor, porque de alguna manera es el Dios que tenemos, en el cual tenemos su presencia, al poder reunirnos en su nombre, al poder cantarle himnos, al poder estar meditando en todas estas cosas. La presencia de Él está aquí, y esa presencia debe infundirnos ese temor, ¿no? Ese temor que hizo temblar al Sinaí, ¿no? ¿Sabes? Pero esto realmente también puede ser un gran aliento para cada uno de nosotros, porque de alguna manera muchas veces nosotros vemos las barreras como esos grandes ríos caudalosos. Había un comentarista que era antropólogo también, era arqueólogo más bien, ¿no? era arqueólogo, y se dedicaba a dar enseñanzas a la gente ahí en la misma tierra de Israel, los sitios añalados. Sí, exactamente. Y me impresiona porque en una de las pláticas comentaba él que muchas culturas veían a los ríos como un objeto de adoración. Veían al río, los egipcios, por ejemplo, veían al río como como un dios, al río Nilo. Se acordarán de aquella declaración de Naamán el leproso en el libro de Crónicas, cuando
Eliseo lo manda a sumergirse 7 veces en el Jordán para que su carne esté limpia, y entonces se enoja y dice: ¿qué Habana y Farfán, ríos de Damasco, no son mejores que este Jordán? O sea, ellos tenían una idolatría, una reverencia ante el río, ante el mar. Pero aquí se trata como barreras. O sea, Dios quiso enseñar, o sea, el río Jordán no era para los israelitas un objeto de culto, sino era una barrera para entrar a la tierra prometida. ¿Qué fue lo que hizo? Ellos tenían que ver el poder de Dios que los llevó a quitar ese caudal para que ellos pudieran pasar de esa manera. Un Dios cuyos elementos naturales que tanto nos impresiona, un río caudaloso, ¿a quién no le impresiona? Un mar en tempestad, ¿a quién no? Pues nuestro Dios está por encima de todo eso. También nos lleva a pensar muchas cosas. No hay un monte tan alto que Dios no pueda hacer que brinque a su presencia. No hay un problema tan fuerte que tengas tú que Dios no pueda hacer que huya delante de la presencia. No hay una barrera que tú puedas tener, ni siquiera las mismas que tú te pongas, porque muchas veces Dios nos da toda la gracia para saber y entender qué barreras estamos teniendo en nuestra vida. Yo creo que es algo muy importante. Yo creo que constantemente, si vas teniendo una vida de crecimiento al lado de Dios, Dios constantemente te está enseñando tus barreras y tus limitaciones. Había un misionero que se dirigía a un lugar peligroso, y en donde probablemente su vida corría con el riesgo de morir, y una persona le dijo: ¿está usted listo para enfrentar la muerte? Y dijo: no, pero sin duda alguna cuando llegue el momento lo estaré. Y dice, él estaba consciente, o sea, yo me quedé muchas veces con esta enseñanza diciendo, pues, qué gran fe en el Señor, y es cierto, seguramente cuando el Señor me traiga esta prueba me va a equipar también con lo que necesito para la prueba. Sin embargo, qué importante también, aparte de tener esa fe, también tener esa humildad de saber, ahorita no estoy listo. Y creo que cualquiera de nosotros que pudiera decir, yo ya estoy listo para tal parte del ministerio, yo ya estoy listo para irme de misionero, yo ya estoy listo para predicar, yo ya estoy listo para esto, entonces quiere decir que no estás listo. Yo creo que más bien es, Dios, en mi corazón está este anhelo, pero tengo mis limitaciones. Te pido que como este río Jordán, como este mar Rojo, tú abras las cosas. Y bueno, pues quizás podamos estar viendo en nuestra vida muchas cosas imposibles. No te desanimes. Cristo mueve montañas. Quizás llevamos mucho tiempo batallando con alguna debilidad, llevas mucho tiempo batallando con alguna debilidad tuya, alguna verdadera barrera. No te impacientes, Cristo abre ríos y mares. Quizás en tu vida ha llegado en estos momentos una dificultad repentina de la noche a la mañana, un gran problema como una montaña. No te preocupes. ¿Qué son estas montañas sino corderitos indefensos y asustados delante de nuestro Dios Todopoderoso? Así que este salmo, que es muy corto, nos ha estado dando muchas enseñanzas, y creo que como no hay a cuál salmo irle, pero creo que como un aspecto singular es enseñarnos ese tamaño de nuestro Señor delante de nuestra vida, delante de los enemigos y delante de los problemas. Animémonos en el camino. No alcemos nuestras manos postradas, nuestras rodillas debilitadas, viendo las maravillas
que Dios ha hecho en el pasado, que ha hecho también en el pasado en nuestra vida y que puede seguir haciendo. Ponle nombre a esta montaña que tienes ahorita. Ponle nombre a esta barrera que estás teniendo en este momento. Y acuérdate de esos montes, de esos ríos que huyeron y esas montañas que brincaron como corderitos. Bien, vamos a terminar aquí y terminamos, Dios mediante, el próximo domingo. Muy buenos días a todos. Y bueno, lo primero que voy a hacer es pedirle a Dios en el nombre de su Hijo Jesús que guíe mis palabras para glorificarlo a Él. Señor, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que guíes mi testimonio para que la gloria sea para ti y en ningún momento para mí y pueda glorificarte. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok. Bueno, para empezar les voy a comentar un poco de mi pasado. Como les mencionó mi hermana Cristi, nosotras fuimos criadas en España. Yo nací en México y a los 3 meses mis papás se fueron para allá. Y bueno, ahí estuve toda mi infancia hasta los 13 años, que fue cuando conocí México. En los años 90 yo me eduqué en un colegio público en España y en esos años los padres podían elegir si sus hijos tomaban religión católica o ética. Mis padres me metieron a religión católica, puesto que mi mamá era católica y mi papá pues protestante pero no practicante. Por lo tanto dejó a mi mamá que guiara esta parte en nuestra educación. Entonces, con este sistema, pues me crió en España, y llego a México a los 13 años, justamente con la difícil etapa de la adolescencia. Y bueno, entre otras cosas, se me empieza a caer el concepto de familia perfecta que yo había tenido hasta ese momento. Como le sucede a todos los adolescentes. Tampoco mi familia era la peor, pero eso pasa. Conforme avanzaba mi adolescencia, me di cuenta que yo era una controladora, pero empedernida. Controlaba toda mi familia y por supuesto controlaba para no ayudar, para criticar. Me metía en todas las discusiones sin ser invitada y causaba un mayor daño. Pero según yo, ellos estaban muy mal y yo tenía que corregirlos, regañarlos y cuidarlos para que tomaran el buen camino. Al final me di cuenta que esto lo hacía con un fin egoísta, que era salirme con la mía en todos los sentidos. Esto provocó que mucha gente
externa me dijera, oye, deja de ver la paja en el ojo ajeno, porque tú, cuate, estás muy mal y no te estás dando cuenta. Tu familia, ok, no es perfecta, pero tú tampoco. La gente se empezó a alejar de mí porque este control, esta manipulación, pues ya lo hacía en todas partes. Entonces, pues, en fiestas con mis hermanas también, o sea, entonces la gente le empezó a decir a mis hermanas, mira, que tu hermana no venga, déjala en su casa. La gente se alejaba de mí, o sea, me había convertido en una persona sumamente controladora, sumamente soberbia, manipuladora, y como todo eso no me funcionaba, era iracunda, que es la última etapa de este proceso. Entonces, al final, lo que me quedaba en todo esto era una profunda sensación de inseguridad. Tenía mucha inseguridad y muchísima tristeza. ¿Por qué? Porque en mi corazón no había un amor verdadero por mi familia, por la gente que yo decía cuidar o controlar. Si no, mi fin era ver qué podía criticar y ver cómo podía controlarlos para que hicieran lo que yo quería. Esto me dio pues mucha tristeza, mucha, porque me di cuenta que no era buena gente, era bastante loca y mala. Entonces, pues bueno, dejamos de asistir a la iglesia católica. Sin embargo, yo buscaba esa serenidad y esa paz porque vivía con mucha angustia y enojo de controlar a todo el mundo. O sea, tenía muchísimo enojo y pues sí sentía una gran soberbia y egoísmo al final de todos mis procesos. Me quedaba con una sensación de enojo y egoísmo. Entonces yo quería cambiar, o sea, yo ya no quería ser así. Empecé a ir a terapia para que me ayudara, para buscar ayuda. Por la etapa de preparatoria empecé, y sí, o sea, identifiqué muchas cosas con la terapeuta y justamente en sexto de preparatoria, cuando estaba en este proceso de ansiedad de elegir carrera y buscar universidad, llegó Patti López y nos dio su testimonio. Algo que nos comentó y que me identifiqué es que su vida era ingobernable. Y yo dije, la mía también, y que estaba enojada y pues habría lastimado a muchas personas y sobre todo había lastimado a Dios. Y cuando comentó esto, yo me identifiqué. Yo dije, yo he dañado a muchas de las personas que me quieren
y sobre todo el añado a Dios. Y que ella había entregado esas cargas a Dios y se había arrepentido. Y que durante este proceso había acudido a meditar en la palabra. Yo en ella identifiqué mucha paz, paciencia, que yo no tenía, amor y gozo. Nada de esto tenía yo, y yo dije, yo quiero verme así quiero estar yo de tranquila. Cuando se fue de esta visita, yo sí me quedé muy pensativa en la idea de Ileana tiene mucha cola que te pisa y te tienes que arrepentir. Tienes que entregarle todo a Dios, pedir perdón y pedir por un nuevo camino. Y así lo hice. Días después yo me arrepentí, yo le dije a Dios, mi vida es ingobernable, quiero gobernar al otro, pero mi vida es un desastre. O sea, ¿cómo lo voy a hacer si mi vida es un desastre? Y por otra parte, sé que tú, Dios, eres el único que gobierna vidas ajenas. Yo no tengo ese deber, así que quítamelo. Gobierna mi vida y quítame esa obsesión de gobernar la vida de los demás. Le pedí perdón por todos mis ataques, tanto de ira como de depresión, que habían perjudicado a muchas personas, y le pedí un nuevo corazón. Definitivamente le dije, pues mi corazón está lleno de porquería. Ayúdame a darme uno nuevo para poder cumplir tu voluntad, poder agradarte y poder tener a tu Espíritu Santo para buscar el camino recto. Definitivamente sentí un gran descanso al arrepentirme. Me sentí con esa energía de que podía volver a empezar, esta vez con el poder del Espíritu Santo, con Jesucristo y con Dios. Hoy en día me sigo equivocando y varias veces, sin embargo, me duele cada vez que peco. Tengo una sensibilidad que me hace ir a confesarme y acudir con el Padre y decir, esto que hice no te agradó, perdóname y cámbiame esta parte de mí. Busco esta intimidad con Él, confesándome y arrepintiéndome, y siento esta sensibilidad, este colador que yo llamo el Espíritu Santo, que me dice, oye, esto que sientes, piensas o vas a hacer, no edifica. Sé prudente, arrepiéntete, confiésate y pídele a Dios mediante su Hijo Jesús cómo actuar. No seas impulsiva. Definitivamente tengo muy claro el Proverbio 3, 5, versículos 5 y 6. Si yo confío en el Señor, lo reconozco en todos mis caminos,
y dejo a un lado mi propia inteligencia, el Señor siempre es fiel. Y por un lado o por otro lado, siempre allana todas mis sendas con amor y sabiduría. Gracias. Lo maravilloso de escuchar los testimonios es que nosotros podemos ver a través de cada vivencia, de cada testimonio, cómo Dios trabaja en cada uno. Todos nosotros somos diferentes, cada uno tiene su propia experiencia, pero es hermoso ver a Cristo trabajando en la vida y sobre todo el punto del reconocimiento de cuál es nuestra verdadera condición, del arrepentimiento. Es lo que nos da la gran oportunidad de poner nuestra fe en Cristo y convertirnos en nuevas criaturas. Y bueno, nosotros estamos viendo el trauma de la santidad. Acabamos de ver la vez pasada la cuestión de los fariseos. Y como último personaje que nosotros vamos a analizar es la vida de Jacob. Y luego vamos a ver una instrucción que es necesario que todos tengamos para que podamos terminar victoriosos en nuestra vida cristiana y no caer en los errores que cayeron los israelitas. Todos sabemos que Jacob, desde que estaba en el vientre de su madre, Dios dijo: el mayor servirá al menor. Luchaban Esaú y Jacob. Nace Jacob, se da toda la historia. Cuando Esaú menosprecia su primogenitura, lo cambian por un caldo rojo, de lentejas quizá. Y cuando llega el tiempo de la bendición, su madre Raquel le dice: oye, yo no quiero que Dios bendiga a Esaú, toma su lugar. Y bueno, Jacob aceptó. Tanto Rebeca como Jacob en ese momento no vieron que las promesas de Dios se cumplen, independientemente de la visión que nosotros tengamos. A veces, como el caso de Saraí también, que les había prometido a un hijo que al final de cuentas fue Isaac, pues dijo: oye, toma mi sierva hebrea porque pase el tiempo y yo no sé qué va a suceder. Y eso es algo que nos marca en la vida y es algo que marcó en la vida de Jacob. Entonces, Jacob, como cada uno de nosotros, tuvo un proceso, así como hoy nos narró ese proceso en su vida. Tuvo un proceso para poder llegar a Dios. Primero, él, reitero, en el vientre de su madre, se agarra del talón de Esaú y nace, y dice la partera: esta brecha te has abierto. Y luego Dios, él toma la bendición y pasa algo muy curioso. Como no lo hicieron como en el tiempo de Dios, Esaú se consuela pensando que cuando muriera su padre, él iba a matar a su hermano. Se entera de ello su madre Rebeca, le dijo: oye, sal huyendo de aquí porque tu hermano se consuela con que te va a matar. Ve con mi hermano Labán y pásate unos días allá hasta que se calme su ira. Entonces, en esa segunda etapa, y que inicia aquí, pues Labán manipula a Jacob. O sea, él empieza ahora sí que con la misma moneda que él actuó, en un sentido le pagan, porque él se enamora de Raquel desde que llega con los rebaños a aquel pozo y él se lo abre, etcétera, y trabaja 7 años por Raquel y le dan a Lea, o sea, lo engañan, le dice: sí, sirve 7 años por Raquel, le da a Lea, luego sirve 7 años por Raquel y ya le da a Raquel y todavía sirve 7 años. Entonces, sin duda alguna, en esta segunda etapa, pues ahí él, a pesar de ser una persona con la que Dios estaba tratando, pues él
Dios ya en este camino se le manifestó, y es un punto muy importante. Cuando él salió huyendo, se acuesta toma una piedra como cabecera que estaba lisa, y ahí tiene el sueño de una escalera que subía al cielo y ángeles subiendo y bajando, y le da un gran temor. Y este temor de alguna manera hace que le da una marca a él. Él le dice, mire, así, si en este viaje que yo voy me das pan, me das vestido, un lugar donde vivir, yo te serviré y de todo lo que yo gane te daré el diezmo. Así fue como él le prometió a Dios. Y entonces Jacob pues empieza a actuar como nosotros ya vemos, llega con Labán lo engaña, Labán abusa prácticamente de su sobrino, y pues llega el momento en que, al habérsele revelado Dios en su vida, él mismo se da cuenta que siguiendo sus propios caminos solo cometía errores, solo añadía a su vida problemas y problemas. Él, cuando le dice a su tío Labán, oye, pues déjame volver a mi tierra, oye, pero yo he visto que Dios me ha bendecido con tu presencia aquí, dime qué salario te doy. Ya había trabajado por las 2 hijas, ya había trabajado gratuitamente otra semana de años, y le dice, bueno, pues dame tales, quédate con todos los corderos pintados, abigarrados, etcétera, y sepáralos, dáselos a tus hijos, y mi salario va a ser todo este tipo de cría. Y bueno, ahí él también usa varas, de alguna manera hace trampas, aunque la mano de Dios estaba ahí presente, y total, Jacob se enriquece a tal grado que ya ni los hermanos veían bien a Jacob, ni Labán mismo, porque él se había enriquecido de ganado, y sus riquezas pues hicieron que ya le tuvieran envidia. Entonces él decide salir secretamente, y cuando él ya huye y lo alcanza Labán, hacen un pacto, etcétera, y él va de regreso a ver a su hermano Esaú, se enfrenta a lo más grave de su pecado. Engañó a su hermano, le robó la primogenitura, su hermano prometió matarlo, y ahí es precisamente donde se le aparece el ángel de Dios. Y él estuvo luchando, y seguramente ese tipo de luchas que todos nosotros experimentamos, fue minándose su voluntad, pero algo de aquí emergió. Seguramente él pensó internamente, mi vida ha sido un desastre, todo lo que yo he hecho por mi cuenta solo ha traído problemas, yo ya no quiero caminar con Dios. Y entonces el ángel le dice, ya, déjame porque raye el alba. Y Jacob le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Dios, en un sentido, quiere llevarnos a todos a un punto como este. Porque prácticamente podríamos nosotros decir que es cuando Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, el que lucha con Dios. Hay un cambio tan grande que Dios nos convierte en nuevas criaturas. Todos tenemos que pasar un proceso, estas etapas que pasó Jacob de alguna manera, y bueno, ahora con el testimonio que nos compartió Ile, de alguna manera nos hace ver que todos tenemos etapas. Aquí cada uno de nosotros debe preguntarse, en función de esta narración, ¿en qué etapa te encuentras realmente? Pero el propósito o el fin de todas las cosas, como dice la Escritura, es Cristo. Y al final de cuentas, si el proceso en tu vida es correcto y eres honesto, tú vas a darte cuenta de la necesidad que tienes de Dios y te vas a convertir. Para Jacob, después de este evento, él aprendió que no podía caminar si no confiaba plenamente en Dios. Y aún de toda la historia que pasó cuando ya José se va a Egipto y se manifiesta a sus hermanos, y el faraón se da cuenta, dice, trae a tu padre, yo aquí lo sostendré, o lo sostendrás tú, estará bajo tu cuidado, etc. Cuando Jacob lo oye,
todavía él quiso estar seguro, porque llegó el momento en que él no quería dar un paso, sino sabía que era la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos a un hombre mentiroso, engañador, etcétera, que Dios transformó a lo largo de su vida, hasta que llegó un momento que dijo: yo he cometido muchos errores, yo no vuelvo a caminar por mi propia cuenta. Si Dios no me confirma lo que doy a hacer, si Dios no me confirma el camino que tengo que llevar, yo no voy a dar ningún paso. Y Dios quiere llevarnos a este camino. Ese no fue el camino que siguieron los fariseos. Ellos se ensoberbecieron en sus razonamientos, su corazón fue entenebrecido, como dice Romanos, profesando ser sabios se hicieron necios, etc. Pero hubo quien aprendió la lección. Y así, la promesa que Dios le hizo a Abraham, un hombre que creyó en él, pero tampoco perfecto, que Dios le hizo a Isaac, que también cometió errores, aprendió cosas de su padre Abraham, a manejar las cosas, que Dios le hizo a Jacob, de ahí viene el pueblo de Israel. Muchos de nosotros aquí hemos tenido experiencias similares, pero el objetivo hoy principalmente es cómo nosotros debemos correr la carrera para saber que vamos a poder terminar victoriosos en esta vida. Toda esa historia de Jacob, todo lo que hemos visto que le pasó a Pedro, apártate de mí porque soy hombre pecador, etc. Jacob en la escalera también dijo: este lugar está la presencia de Dios, y tuvo un gran temor. También fue expuesto a esto. Dios quiere que nosotros seamos expuestos a la luz y a su verdad, porque si no, realmente no vamos a cambiar de esencia. Y para que nosotros lo hagamos, a diferencia de todas estas personas, nosotros hoy tenemos la palabra de Dios, que es prácticamente la revelación de Dios al entendimiento humano. Por tanto, Dios quiere que le busquemos a través de ella con ahínco, con persistencia. Un punto importante de Jacob es que él desarrolló un carácter y ya no se echó para atrás. Volviendo un poco, aunque su suegro Labán lo engañó, él cumplió la semana de Lea, de ahí lo engañó, cumplió la semana de Raquel y todavía siguió cumpliendo, desarrolló un carácter. Y es precisamente lo que Dios quiere que nosotros tomemos conciencia hoy, que para que podamos tener ese encuentro con Dios que transforme nuestras vidas. A lo mejor tú dices: yo ya lo transformé. Ok, si ya lo tuviste, necesitas buscar a tal grado que la cercanía de Dios en tu vida impacte tu vida de manera que realmente la transforme. Porque no es casualidad que nosotros estemos estudiando la santidad de Dios, que es precisamente el mayor impacto que puede cambiar nuestra vida. Dice en 1 Juan 2, 28, 29, lo hemos mencionado, esta es la versión NTV. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que, cuando Él regrese, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. O sea, nosotros tenemos que aprender a a dejarnos guiar o ser sensibles a la voz y la voluntad de Dios para que guíe nuestras vidas, porque ahí es donde está la justicia. O sea, Jacob sabía de la promesa, sin embargo, él muchos años hizo lo que quiso. Se dejó manipular, se dejó engañar porque él quiso, como Adán con Eva. El responsable de la familia era Adán, la que pecó fue Eva, pero él aceptó lo que Eva le dijo. Isaac también le dijo a Raquel: oye, cuando vayamos aquí, como eres tan bella, no me vayan a matar por ti, di que eres mi hermana. Y bueno, lo mismo que aprendió de Abraham su padre, y así nosotros tenemos muchas cosas en nuestra vida que hemos aprendido. Pero en función de todas estas historias que están en la Biblia, que ninguna de ellas está puesta por casualidad, nosotros tenemos que aprender a que el camino que Dios nos marca es el único camino que nos va a permitir llevar una vida justa. En Filipenses 3, 13 y 14 dice: hermanos míos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, está hablando Pablo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ahí es donde está la clave. Tener una meta como hijos de Dios y por gratitud que glorifique a Dios. Recuerden, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si tú tienes conciencia de esto, tu vida debe de cambiar. Tienes que dejar a un lado todas aquellas cosas que pueden estorbarte. La palabra de Dios nos marca, hablando de los atletas, como todos los atletas tienen que tener un entrenamiento, ¿no? A muchos nos ha tocado vivir más, menos, Juegos Olímpicos, etc. Y nosotros vemos ahora esta gimnasta mexicana que sacó 3 medallas de oro, muy criticada en México, pero sacó 3 medallas de oro. Eso fue el resultado de un entrenamiento, de disciplina y todo. ¿Para qué? Para una corona corruptible. Pero nosotros cuando venimos a Cristo, Dios nos pide que trabajemos con ese mismo ahínco, con eso fervor, con tenacidad, con constancia para obtener una corona incorruptible. Es lógico pensar que este entrenamiento va a llevar tiempo, quizás sacrificios. O sea, un atleta tiene que sacrificarse de una vida social, etcétera, dedicarse a sus entrenamientos, tomar una dieta específica para que su cuerpo esté flexible, fuerte, etcétera, y de alguna manera se niega a muchas cosas porque tiene una visión que lo lleva a tener una práctica para cumplir su sueño. Entonces, si nosotros dedicamos nuestra vida cristiana a conocer la voluntad de Dios, a todo lo establecido por Dios en su palabra, seguramente vamos a terminar la carrera victoriosos. Dice en 2 Corintios 2:5, y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Otro punto muy importante en la vida cristiana es precisamente la honestidad, la transparencia. Nosotros hoy escuchamos un testimonio en la primera etapa de deshonestidad, de manipulación, etcétera, como bien lo repitió Ile varias veces. Pero cuando llegamos a Cristo tenemos todos que cambiar. Si realmente tenemos reverencia a Dios y a su palabra, nosotros tenemos que llevar una vida que lo honre y lo glorifique, y esto solo va a suceder si llevamos una vida santa. Sabemos que estamos acostumbrados a hacer lo que queremos en parte, a engañar, a ser deshonestos, a hacer pensar a otros lo que realmente no somos, pero recuerden que el espíritu de cada hombre, o sea, lo que hay dentro, conoce la amargura que hay dentro de él. Todos sabemos lo que realmente somos por dentro. Y si tú lo sabes, que muchas veces tu conciencia está cauterizada y nublada por el pecado, ¿cuánto más Dios lo sabe? Dios sabe más de ti que tú. Dios sabe cómo eres más que tú. Entonces, ¿tú crees que ir a Él en un término de deshonestidad o no honestidad absoluta, lo vas a engañar? ¿Vas a hacer que Él te la crea? Por eso muchas personas en la actualidad están engañadas en la salvación, porque han venido falsamente a Cristo sin abrir su corazón, sin ser honestos con lo que realmente son, y aparentemente llegan a Cristo, se convierten y su vida fracasa porque realmente no se convirtieron. Ese es un punto en el cual aquí insistimos mucho, porque nosotros no queremos que cuando menos de los que estamos aquí, ninguno tenga una falsa esperanza. A lo mejor constantemente repetimos muchas cosas, pero al final de cuentas
a quien vamos a enfrentar a Dios. Recuerden, y de esta manera te he de hacer a ti, oh Israel. Y por cuanto te he de hacer así, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Un día vamos a estar en su presencia y tu conciencia va a desenmascarar todo lo que realmente eres, las intenciones de tu corazón, lo que realmente fuiste. Y si tú llevaste un falso cristianismo, ¿qué va a suceder? Vas a salir avergonzado, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios 9, del 24 al 27 dice, hablando del atleta, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para la carrera de la vida. Y cualquier descuido en nuestra entrega, cualquier omisión en hacer la voluntad de Dios, vamos a sufrir. La mayoría de aquí, yo estoy seguro que nos enteramos de lo que sucedió entre viernes y sábado con Israel. Que Hamas entró, lo sorprendió por aire, por tierra, por todos lados, se llevó cautivos y todo eso. Y el diálogo, lo que yo estaba viendo anoche, es cómo se descuidaron. Tenían un sistema de inteligencia de los más avanzados del mundo y los vulneraron por todos lados. Tomemos esto como un ejemplo. Estamos hablando del pueblo de Israel. Sabemos que Dios tiene promesas y Dios los va a librar. Y va a llegar el momento en que Dios abandone, todas las naciones abandonen a Israel. Ahorita todos le dieron su visto bueno, no tienes razón, contraataca lo que te hicieron. Estados Unidos le volvió a decir te apoyo. Pero va a llegar el día en que nadie los va a apoyar. Y Dios lo va a permitir para que volteen a ver a Dios. Tomemos este ejemplo. El diablo, con sus sutilezas, nos estudia. Podría decir que puede conocer más de nosotros en cuanto a la cuestión de lo que miramos, lo que vemos, lo que expresamos, que nosotros mismos. Su objetivo, si es que ya eres creyente, no te puede quitar la salvación, pero sí puede anular tu testimonio. Entonces, recuerden lo que dice Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es nuestra lucha. Es una lucha espiritual. Y la única manera de vencer, ya que recuerden una cosa, Satanás y sus ángeles, estas huestes espirituales, tienen una experiencia sumada desde Adán hasta la fecha. Más de 6,000 años tratando y haciendo caer al hombre, a pastores, a cristianos supuestamente. Pero nosotros tenemos la armadura de Dios, más adelantito. Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el yelmo de la salvación. Primero tienes que estar seguro que eres salvo, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, los zapatos del apresto del Evangelio de la paz, la coraza de justicia. Así es como tenemos que vestirnos. Pero ¿cómo vamos a poder hacerlo si no somos honestos? Entonces, todos en esta vida, así como Jacob, por eso quise poner este ejemplo de Jacob, vamos a pasar o llevar a cabo una carrera. Todos vamos a cursar esta carrera. Y la única manera de lograr el premio es con disciplina. ¿De qué tipo? Espiritualmente hablando, leer la Biblia, meditar en ello, personalizarla, apropiarla, obedecerla, seguirla. ¿Acaso no es uno de los elementos donde más luchas tenemos? Puedes distraerte viendo una película 2-3 horas, pero ponte a leer la Biblia y quizá a los 10 minutos ya tengas sueño, o a los 15, o cosas de ese tipo, porque
tenemos una naturaleza humana que no quiere ser gobernada por Dios, por su palabra. Todavía se revela. El viejo hombre, recuerden, cuando nos convertimos quedó sepultado. Pero tienes una naturaleza humana que la Biblia le llama la carne, el Nuevo Testamento, que es susceptible. Entonces recuerden, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta lucha la tenemos. Por tanto, solo con disciplina nosotros podremos vencer. Y nos tenemos que entrenar para correr en una carrera diferente, la carrera de la fe y la obediencia. Recuerden, porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Más el justo, o sea, el que ya nació de nuevo, por fe vivirá. Entonces, ¿cómo puedes tú, en tu supuesta vida cristiana, pensar que tu espíritu va a crecer si lo estás alimentando con cosas diferentes? O sea, el que lucha, de todo se abstiene. Tú no vas a cambiar si el amor por Cristo no es más grande que tus deseos carnales. Por eso es necesario que te enfrentes con Dios. Por eso es necesario que te enfrentes a la santidad de Dios. Porque si el amor de Cristo no te constriñe, o sea, no te impulsa, vas a fracasar. Recuerden, en Cristo Jesús, ni la circuncisión, o sea, el pueblo judío, ni la incircuncisión, el pueblo gentil, todos los demás, vale algo, sino la fe que obra por el amor. Esta es la verdadera fe. Y la fe que obra por el amor sí transforma tu vida, porque te va a llevar a fijar siempre tus ojos en Cristo. Te va a llevar a arreglar siempre con Cristo sus debilidades. Si no, no habría promesas como esta. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Y qué dice después? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué tantas cosas están consintiendo en tu vida que están apagando tu espiritualidad? Te están privando de acercarse al Dios vivo que transforma todas las cosas. Y aquí el ejemplo del Salmo, ¿no? Está la presencia de Dios en los montes, está la presencia de Dios que abrió el Mar Rojo, que abrió el Jordán cuando Josué atravesó a la tierra prometida. Es Dios quien nos va a dar la victoria. Y nos da todas las herramientas. Qué lógico sería pensar que si Dios en la armadura divina nos dio todas las herramientas, tú digas, mejor de esta manera. A veces uno quiere trabajar de determinada manera. Personas como yo, que ya estamos en la tercera edad, a veces nos es muy difícil aceptar nuevos procesos o nuevas cosas, ¿no? Si ya estás, por ejemplo, con tu desarmadorcito, dándole vueltas con muchos trabajos para meter un tornillo, cuando hay un desarmador eléctrico que ¡pum!, le haces así y lo pones, ¿verdad? Cosas de ese tipo pasan. Pero es muy común que nos aferremos a cosas. Y hablando de la vida espiritual, es muy triste, y eso ya es para todos, no para los de la tercera edad, que nos aferremos a todo, pero no demos paso a la palabra de Cristo. La única manera de vencer como un atleta, el atleta no debe de quitar la mirada de la meta. Y cuando llega la última parte, que se le llama el sprint, se estuvo guardando para hacer el mayor esfuerzo. Nosotros en la vida cristiana ya estamos viendo el fin de los tiempos. No sabemos cuánto tiempo vaya a venir el Señor todavía. Del día y la hora nadie lo sabe. Ya no podemos hacer conjeturas, pero sí estamos viendo que se acerca ese día.
¿No acaso es el mejor momento para hacer el mayor esfuerzo por servir a Dios? Todo en esta vida es relativo. No es que tengo que luchar para tener algo. Dios te lo tiene, te lo puede dar. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. No es que Dios no cumple mis anhelos y mis deseos. ¿Y cuáles son tus anhelos y tus deseos? O sea, Marta, afanada y turbada de estar con muchas cosas, y solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, y no le será quitada. Ella no quería despegarse, no quería perder palabra de Jesús, no quería distraerse en ni un momento, no fuera que se le fuera a ir algo. Así es la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, Lucas 9:62, cualquiera que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Todos tenemos que poner los ojos en la meta. Y entonces esto va a reestructurar nuestra vida. Porque si tú no pones los ojos en la meta, te vas a ir por cualquier sendero, te vas a confundir. Cada decisión que tomas te da 1, 2 o 3 o múltiples opciones. ¿Qué sendero voy a tomar aquí? A veces luchamos porque sabemos que uno es el sendero correcto, el de la obediencia. A veces luchamos tratando de seguir nuestro propio camino. Y muchas veces el amoroso Dios, nuestro Dios que es único, nos muestra nuestro error. Sí, Dios, tienes razón. ¿Sí? Pero lo estás buscando. Pero si lo ignoras, no vaya a hacer que estorbe tus planes. Si lo ignoras, no vaya a hacer que obstruya tus falsos motivos de felicidad que el diablo ha puesto en ti. Recuerden lo que Jesús le dijo a la samaritana. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Habla de las cosas del mundo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, o sea, el agua viva, que es el Espíritu Santo y la guía de él, no tendrá sed jamás. Porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Señor, dame de esa agua, le dice la samaritana. ¿Pero qué le dice Dios? Ve y llama a tu marido. O sea, para poder recibir esa bendición, primero tienes que ser enfrentado a tu pecado. A lo mejor dices, oh, no, ya llevo muchos años en Cristo, ya tengo una buena carrera. A lo mejor no te has enfrentado profundamente a tu pecado. Entonces, si Dios dio todo por nosotros, si Jesús vino y dio todo por nosotros, ¿qué espera de ti? ¿Qué espera de ti? Solo la entrega total. Él lo dio todo. Es lógico que lo demande todo. Entonces, ¿hasta qué grado estás dispuesto? Es hasta qué grado conoces a Dios. Aquí nosotros volvemos a Jacob. Tuvo etapas, actuó por su propia cuenta, sufrió consecuencias de su pecado. Fue engañado, él engañó y fue engañado, etc. Hasta que se enfrentó a Dios. No te soltaré si no me bendices, o hasta que me bendigas. Entonces, no es posible pretender ser un discípulo de Jesús y escoger qué enseñanzas te convienen o qué no. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, o estás con Dios o no estás. No hay términos medios. Si vas a Cristo tienes que dejarlo todo. Por Él tienes que entregarle tu vida para que Él la gobierne. Si medio quieres o medio le das, atole con el dedo, le pretendes dar atole con el dedo a Dios o a Jesús, no va a pasar nada en tu vida. Porque Él dio todo y demanda todo. Y no es egoísta al demandarlo. Porque si tú no estás dispuesto a que te transforme de esencia,
entonces eso va a frenar tu sinceridad en la salvación. Acabamos de oír el testimonio de Ile, que dice, quiero que me cambies. O sea, estuvo muy bien ejemplificada esa parte. Quiero ser diferente. A lo mejor tú dices, no, como soy, está bien, que me aguanten. Pues sí, claro, puedes decirlo, ¿no? ¿Quieres mi amistad? Tienes que adecuarte a como soy yo, ¿no? No, con Dios no es así. O estás o no estás. Si no, Dios no diría lo que dice en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está una declaración contundente de que para ir al cielo tienes que estar dispuesto a hacer en plenitud, sin restricción, sin condición alguna, la voluntad de Dios. Es obvio que seguir a Jesús va a traer un costo, es obvio. Los discípulos estuvieron dispuestos a abandonarlo todo por Cristo. ¿Y qué les dijo Jesús? No hay quien haya abandonado a padre, hijos, hermanas y tierras con persecuciones, que no reciba 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Por qué 100 veces más? Si estoy abandonado todo por Cristo, ¿por qué 100 veces más? Primero, porque todos los que vayan y sean como tú, vas a poder tener un compañerismo verdadero. 2, Dios te va a enseñar que la verdadera satisfacción está implícita en una vida espiritual en comunión con Dios, no en lo material. Dios hizo el universo, y para que nos demos una idea del poder de Dios, Él dice que en un momento los cielos desaparecerán como un pergamino, y la tierra y las obras que en ella hay serán deshechas. Lo dice Pedro en su segunda carta. Y si todo esto ha de ser así, ¿cómo no debemos aprender a vivir en santa y piadosa forma? O sea, ¿cómo puedes tú creer que en un momento desaparezca el universo? Y tú dices, no, Dios, pues, ¿por qué no me das un poquito de oro, no? Un poquito de esto. Dios puede, como les digo, Dios puede sacarle hijos a Abraham de estas piedras. Dios podría enriquecernos, enriqueció a Abraham, Isaac, etcétera, a Jacob. Pero aprendamos de la fe de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Él vivía en tiendas, porque tenía su esperanza puesta en el verdadero cielo, donde está la presencia de Dios. Nada en esta vida se compara, pero es por fe. A tal grado que la Biblia dice en Corintios, ¿no? 1 Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han entrado en corazón de hombre, todas estas cosas Dios ha preparado para los que le aman. O sea, ningún ser humano puede concebir. Ahorita la gente se llena de orgullo por el avance tecnológico, pero mientras más hay avance tecnológico, hay más pobreza espiritual. La gente está más vacía. Pueden tenerlo todo, pero no tienen nada. Entonces, tenemos nosotros que concentrar toda nuestra fuerza y nuestra energía en ganar esta carrera. Cuando una persona corre, va a depender de sí misma, porque solo uno se lleva el premio. Entonces tenemos que correr de manera que obtengamos el premio, dice la Escritura. Y nosotros tenemos que quitar el lastre de nuestra vida. Estamos hablando de una alimentación y todo eso. Bueno, nosotros tenemos que olvidar el pasado, ¿no? Y avanzar hacia la meta, como volvemos a repetir este versículo, lo que dijo Pablo.
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. A lo mejor tú todavía te lamentas de cosas que te han pasado o te pasaron en tu vida pasada. Si te estorban, si te causan mala conciencia, es que realmente no te arrepentiste. Piénsalo. Porque el verdadero arrepentimiento trae liberación, trae cambio de mente, trae cambio de dirección. Entonces, cuando tú sigues con cosas del pasado, es que realmente no se las entregaste a Jesús, no te arrepentiste verdaderamente y tienes que trabajar en eso. Es todo o nada. Primera de Timoteo 4, del 7 al 10 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esperamos en el Dios viviente. Pero tenemos que quitar de nuestra mente todas las fábulas y todo lo que estorba la libertad de la palabra de Dios. ¿O acaso no estás experimentando cada día luchas en tu vida? Máxime cuando lees la Biblia. Porque la palabra de Dios, recuerda, es como un espejo que nos hace vernos tal cual somos. Mucha gente deja de verla porque no quiere cambiar. Porque le aterra ser descubierta cuando Dios todo lo sabe. Por tanto, en un atleta, el entrenamiento es básico. Es básico para poder correr la carrera. ¿Cómo te vas a entrenar? Sumisión a Dios. Y Él te va a ayudar a crecer en fe y carácter. Sumisión a Dios. No hago como quiero, sino como tú. Jesús lo dijo cuando estaba en la prueba más fuerte de su vida en Getsemaní. Señor, si puede, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa fue su lucha más grande, porque Él sabía que iba a experimentar el infierno de todos nosotros. Señor, si puede, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué no concentrar tu voluntad y tu mente a ver cuál es la voluntad de Dios? Y nosotros tenemos que mantenernos en un estado físico, espiritual. Por ejemplo, los grandes gladiadores cada día tenían que estar entrenándose casi hasta la muerte, porque no sabían cuándo les iba a tocar luchar o con quién. Y un descuidito los podía dejar débiles en una parte y les costaría la vida. Por tanto, ellos no dejaban de entrenar. En la vida cristiana no hay vacaciones. Me voy tantito al mundo a divertirme y luego regreso. No. Porque tú no sabes cuándo va a venir el ataque, ni por dónde va a venir. Y bueno, volvemos a citar el ejemplo ahora de Israel con Hamás. Si dejamos nosotros que Dios nos ejercite espiritualmente, entonces vamos a tener, podríamos decir que una condición espiritual que quiere decir que vamos a vivir por fe. El creyente debe de vivir por fe. Y la fe no es algo que veas, porque ya no es fe. Recuerden, todos ya saben la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la forma en cómo tenemos que vivir. ¿Fe en qué? En el poder de Dios. Fe en que lo que Dios promete lo va a cumplir. Fe en que un día, aunque padezcamos en esta vida, porque esa vida está llena de pecado, y sí vamos a padecer, sobre todo en la lucha con el pecado, un día Dios nos liberará. Recuerden, aunque esta moral se destruyere, hecha de manos se destruyere, tenemos una moral en el cielo hecha no de manos, no. Un edificio
en el cielo. Entonces, este tipo de vida es lo que marcará un testimonio y atraerá a otros a Cristo. Eso es lo que manifestaron Chris e Ile en su testimonio con Patty de diferentes maneras. Entonces Dios quiere que un día nosotros podamos decir, como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, si tú vives como Cristo, vas a estar preparados para la batalla. La verdadera batalla, reitero, es espiritual, con un enemigo invisible más inteligente que nosotros. La única manera de vencerlo es siguiendo los pasos de Cristo. Obediencia absoluta a la voluntad de Dios. Porque si en un aspecto, el más leve de la vida de Jesús, Él hubiera sido desobediente, ya no hubiera podido ser el autor de la salvación. Así es como es un testimonio fuerte. Cuando la persona empieza a vivir en absoluta obediencia. Claro, las personas lo van a criticar. Recuerden lo que dice Timoteo 3:12. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Porque una vida de santidad pone en evidencia la vida de pecado de los demás. Claro que sí. Pero tú tienes una meta y estás en la batalla. Entonces, si tú dependes de Dios, vas a perseverar hasta el fin. Esa va a ser una evidencia de la verdadera salvación y vas a acabar victorioso. Por tanto, Dios quiere que permanezcamos fieles a Él en la batalla y promete un final, un descanso y una corona como acabamos de leer, por lo cual me está reservada la corona de justicia. ¿Vas a luchar por una corona corruptible en este mundo o por una corona incorruptible que es por toda la eternidad? O sea, intelectualmente dirías, no, pues lucho por la otra. Bueno, entonces tienes que correr la batalla, tienes que prepararte, tienes que negarte a ti mismo, tienes que vivir en fe, en obediencia, tienes que cambiar tu esquema de valores. Si no, no va a hallar cabida la palabra de Dios en ti. Cuando la palabra de Dios no haya cabida en ti es porque tienes un sistema de valores diferente a los que la Biblia nos expresa que no quieres dejar. Y ese fue, para concluir, el error de los fariseos, que ellos establecieron, usando la religión, su propio sistema de valores. Porque a los mandamientos, Jesús se los dijo, a los mandamientos de Dios le añadieron una cantidad de normas que fueron una carga para los demás, que ellos no fueron capaces de llevar ni con un dedo. Lo que querían era enseñorearse, lo que querían era tomar el lugar de Dios. Y eso pasa cuando nosotros nos sometemos a Cristo. Realmente queremos tomar el lugar de Dios. Realmente queremos obtener la salvación o ir al cielo por nosotros mismos, como la Torre de Babel. Recuerden, Babel, confusión. Ahí surgieron todas las falsas religiones del mundo. Entonces, vamos a hablar. Padre Santo, te queremos alabar y bendecir y darte gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es vida y nos ubica, Señor, y nos marca el camino que con seguridad debemos llevar para poder glorificarte, Señor, y poder cumplir el propósito por el cual, una vez que nos convertimos, tú nos dejaste en este mundo. Sabemos que el verdadero propósito es darte la gloria de todo, ya que tú lo mereces todo, pero te pedimos, Señor, que tú te acuerdes que somos frágiles, que somos débiles
y que nos fortalezcas con poder en nuestro ser interior por medio de tu Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 3, para que cada día sea una mayor realidad la presencia de Cristo en nosotros. Y te pedimos, Padre, que si alguien no ha entregado su vida verdaderamente a ti, pueda ver o analizar todo lo que hoy expresamos para que quite ya todas las barreras que todavía pueden estarle impidiendo tener la verdadera honestidad de su condición para venir a ti. Señor, te pedimos mucho por nuestra iglesia para que tú la sostengas en la sana doctrina. Sabemos que es columna y baluarte de la verdad, para que todos nos des amor, ya que esta es una extensión del cuerpo de Cristo, por estar, Señor, cada domingo aquí, gozando de tu presencia y de la inspiración de tu palabra. Te pedimos a los que nos toque exponer, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu para que siempre podamos expresar, Señor, lo que tu Espíritu quiere decir a cada uno de nosotros en cada estudio. Y nos ponemos en tus manos para que un día, cuando nos llames a tu presencia, podamos darte una buena cuenta y no salgamos avergonzados. Señor, no dejamos de reiterarte por la salud de Pati López, por el consuelo de Margarita, también, Señor, por los demás padecimientos de salud que aquí hay, y por último, para que tú cumplas tu propósito en el pueblo de Israel y que puedan verdaderamente voltear a ti, porque un día tú los recibirás al final de la tribulación, Señor. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.